Hola, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Perdón mi carucha, me acabo de levantar. 9 de la mañana me cuesta. Pero bueno, nada, el video de hoy es muy diferente a lo que te tengo acostumbrado. No tiene guión, simplemente estoy haciendo lo que me nace de adentro. Tenía ganas de hablar de un tema que muchas veces se saltea o no se discute lo suficiente o se toca, pero se toca muy con pinzas, muy por encima, como que da miedo hablar del tema. Y creo que estaría bueno que no dé miedo hablar del tema, sino que seamos honestos. Te voy a dar mi experiencia y seamos sinceros. Como viste en el título del video, obviamente esto es simplemente con un consejo, una recomendación. Yo no te puedo obligar a nada. Si vos sos una persona que disfruta mucho de apostar y que simplemente deja que la ludopatía lo consuma o la consuma, eso es tema tuyo. Yo no soy quien, yo soy una persona con muchos problemas, con muchas adicciones, problemas con todo básicamente, pero con esta cosa en particular también me ha tocado tener muchos problemas y quiero contarte un poco mi experiencia para que me uses de ejemplo de lo que no hay que hacer, de lo que no está bien y de ojalá vos no caigas en la misma trampa. Veo y he notado muchos pibes, sobre todo jóvenes, 15, 16, 17 años, que actualmente, y yo tengo 30, estoy matado, que actualmente caen en el casino virtual muy fácilmente porque tal persona se los mostró, porque tal streamer enseñó el casino, porque es fácil culpar al streamer también, vamos a hablar de eso. Pero la influencia está en donde mires, siempre hay o páginas deportivas de apuestas en camisetas de equipo de fútbol argentino, o en la misma calle, o en internet, está lleno de publicidad respecto, te dan depósitos en donde vos pones $1 y te dan $1 extra. Por ejemplo, la boludez que sea, te van a enganchar por donde venga, por donde sea. Y obviamente no es para nada divertido engancharse con eso porque es una droga digital que está totalmente planificada por gente que sabe mucho de psicología y de psiquiatría y de adicciones y de seres humanos y que está todo esto estudiado. Cada cosa, cada patrón de colores, de lucecitas que vos ves, se va de mambo. Está todo pensado para arruinarte la cabeza, para engancharte, para generarte adicción y no soltarte. A mí en lo personal, yo hace ya 2 o 3 años que he decidido dejar de apostar por esto que te voy a contar ahora. Me había hecho demasiado adicto, o sea, desde chico siempre fui propenso a ser adicto a todo, al tabaco, al alcohol, a las mujeres, aunque no la pongo nunca. Qué sé yo, a cualquier adicción que uno se pueda hacer adicto, a la comida, el azúcar, lo que sea. La adicción que te imagines, yo la agarraba y la hacía mía. O sea, básicamente un gordito adicto a todo. Y no te lo digo con orgullo, es la verdad. Soy una persona muy fallada que ha tenido muchos problemas en su vida y ha querido escapar con este tipo de sustancias o drogas para poder salir de la realidad. Entonces vos querés evitar la realidad que tenés y decís, bueno, vamos a jugar en casino porque está divertido, me divierte, me gusta mucho, me genera toda esa sensación que ninguna otra cosa me genera adrenalina que ninguna otra cosa en la vida me genera, así que me voy a patinar todo el sueldo ahí. Me pasaba mucho de tomar apuestas deportivas por seguir League of Legends o por seguir, qué sé yo, básquet o lo que sea, cualquier deporte o juego o lo que venga, se puede apostar sobre todo. Y creerme que me las sabías todas y apostaba que iba a ganar tal equipo y ganaba el otro y perdía plata y dije, bueno, esto no es lo mío, vamos a ir con el azar, quizá las apuestas deportivas no son lo mío, voy a ir a jugar blackjack, a jugar ruleta, grave error obviamente, y a creer que tenía más chances ahí. De hecho, para mí tenés más chances en las apuestas deportivas, pero obviamente no estoy recomendando apostar. Todo este video busca lo contrario, busca mostrarte de lo peor que he estado en mi vida y ojalá que no te caigas vos también en ese sentido, en esa trampa. Tema ruleta, bueno, la ruleta es otra cosa, también es otra de las múltiples formas que tiene el casino de chorearte toda la plata. Vamos a aclarar algo desde el vamos. Si vos ganás adentro de un casino, que no se supone que ganes, andate inmediatamente, porque la idea es que pierdas. La idea es que las estadísticas favorecen siempre a la casa. Vamos a poner la ruleta como ejemplo. Si vos tenés negro, rojo y verde también acá, ya no es 50-50 entre negro y rojo. Creo que era 44,7 o 47% de chances de si elegís rojo o negro, salga rojo o negro. O sea, ni siquiera es la mitad de las chances. Es menos de la mitad de las chances porque puede salir verde, una opción extra. Entonces, ¿qué pasa? La ruleta te garcha, no te das cuenta y tú tiraste un par de buenas manos y de la nada se te fue todo al demonio. Es muy rápido, muy fácil perderlo todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero advertir que no caigas en el mismo comportamiento que yo, que hace 2 años estaba sentado en esta misma silla que estoy ahora, haciendo clic a lo loco, tratando de conseguir algún giro de la ruleta que me sirva, que me pague, que me venga bien, sea el juego que sea el tragaperra, si te gusta la maquinita que hace clac, 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 clac y baja
baja los numeritos y todo lo que vos quieras. También, al final es lo mismo, es azar. Te tiene que tener la suerte realmente de que el casino decida pagarte. ¿Qué quiero decir con esto y a qué voy? A mí me pasaba que todos los días se me iban, y no gano mucha plata, $50 todos los días en esto. Era un vicio que pensaba que lo tenía controlado, que decía que estaba todo bien. Hasta que un día enojado, mezclando vicios, porque uno también llega a mezclar escapes, tomando vino 9 de la mañana, viendo cómo la pantalla me decía perdiste todo, me enojé, totalmente desquiciado. Agarré mis ahorros, debo haber tenido unos $1.500, $2.000 de ahorro en ese momento. No tenía más nada, era toda la plata que había juntado durante 2 o 3 años. Me costaba mucho, me sigue costando. Y meto la plata en el casino. Voy a jugar un jueguito que se llama Crash, que es básicamente adivinar cuándo se va a cortar. Y antes de que se corte, digamos, el cohetito que está subiendo a la luna, saca el dinero. Si vos lo dejas subir y lo dejas subir y lo dejas subir y no se corta nunca, porque a veces que corta por 100, se multiplica el dinero que pusiste por 100. Hay gente que deja en automático esta herramienta funcionando y te deja $140, que es la apuesta máxima, y a veces cazan un por 100. O sea, súmale 2 ceros a esos $140. Serían $14.000. Pero son los menos. Pasa eso de por 100, pasa uno cada 70 manos. Las otras muere en el por 0,05 y perdiste los $140 que metiste. No tenés que meter 140, podés meter 1, 2, 3, 4, $5, lo mismo, vas a seguir perdiendo. Insisto con esto, está diseñado para que pierdas. A mí me pasaba que perdía todos los días. Y cuando ganaba, y acá viene la trampa, porque el juego de vez en cuando te permite ganar. De vez en cuando vos metés $100, recuperás 100, tenés 200 y decís, listo, soy yo. Te cebás y perdés los 200. Un solo día arranqué con $3, en la ruleta los convertí en 300. Esa misma tarde perdí todo, me quedé en 0. Y había arrancado en 3 y llegué a 300. Llegué al nivel del alquiler que tengo que pagar y decidí reventarlo todo porque no era suficiente. Y acá viene la trampa. Nunca es suficiente. Nunca vas a estar satisfecho. No importa cuántos colores brillantes te digan que ganaste. No importa cuánta guita hiciste así y salió. No va a ser suficiente. Porque tu cabeza dice, ¿y qué pasa si seguimos? Si seguimos hay más. Hay más recompensa, se puede más, todavía podemos un poco más. Y ahí te empezás a cebar y ahí te engancharon. Ahí agarraron y trabajaron en el peor aspecto del ser humano, que es en su adicción, que es en tu adicción, que es en agarrarte vulnerable. Esas luces de colores entraron en tu cerebro, ¿me entendés? Entraron a la fuerza y ahora te están obligando a jugar más. Ahora querés jugar más, ahora sos un cebado, necesitas sí o sí más de esa dosis todo el tiempo. Y me pasó, volviendo al día, en donde me tocó perder los $1.500, obviamente, porque jugué al Crash y los perdí todo como un forro. La ruleta hubiera sido lo mismo. Dije, basta, no me vas a quitar más el dinero. Tendré poco, pero no me vas a quitar más. Por eso no me ves laburar con casas de apuestas, o no me ves streamear slots, o compartir contenidos de apuestas, porque la gente, sobre todo el público joven, es muy influenciable. Y con esto no quiero señalar, y de nuevo, y encima voy a decir algo más. Los streamers que streamean casino son simplemente una pequeña parte del problema. No son los responsables del problema. Acá lo que hay que regularizar es evitar que las nuevas generaciones puedan apostar con tanta facilidad desde el celular adentro del colegio. Está adentro del cole, tenés 15 años, haces clic con el celu y ya estás pudiendo apostar. Y esto no me lo estoy inventando, porque literalmente hay miles de casas de apuestas que clic con el celu, apostás si querés un partido de fútbol, la ruleta, lo que vos se te cante la chota. Entonces, responsabilizar a los streamers me parece una pelotudez. Sí, admitir que es una pequeña parte del problema. Porque básicamente lo que hace el casino es ofrecerte mucha plata porque saben, no son boludos, saben que van a agarrar, no a todos, pero a un par de pibes impresionables, van a agarrar y van a hacer que el pibe, y el otro día estaba viendo una nota en un medio, creo que era en Infobae, que decía que el pibe le agarró la tarjeta a los padres, los ahorros de los padres, y se gatilló miles y miles de dólares. Porque acá va el tema. A mí me pasó de perder $1.500, pero porque era lo que tenía para perder a mano. ¿Qué pasa si tenés guardado $50.000, $10.000, $20.000? O sea, te cebás, sos joven y no entendés el costo o lo difícil que es conseguir ese dinero y decís, bueno, total, papá consigue más. 20.000, adentro, al rojo. Uy, perdí todo, mi viejo me caga piñas. Bueno, no pasa nada, mi viejo conseguirá más. Porque el delirio del pibe, que es pibe, porque no entiende, es pibe, es tan grande que piensa que va a terminar ganando más de lo que pierde. Entonces, mi advertencia para todos mis amigos y amigas apostadores, apostadoras, que streameen también slots, que obviamente aclarar que no jueguen, la gente igual juega, ¿me entendés? O sea, quizá habría que buscar otra manera que
que sea un poco más efectiva a la hora de advertirle a la gente. Por eso hago este video, porque simplemente quiero advertirte. Te quiero advertir, en vez de responsabilizar al streamer, porque el streamer es un medio. Acá el que tiene la culpa realmente es el casino. El casino es el que te está lavando el cerebro. Al streamer también, obviamente, porque quieren mover al streamer para que el streamer traiga a esos nuevos soldaditos adictos al casino, que es un poco la idea, ¿entendés? Se hacía esto con otras industrias, también con el tabaco, de poner una imagen positiva. Obviamente te das cuenta de que no es una imagen positiva el fumar, tampoco el apostar. Y de hecho voy a decirte una cosita más. Mucha gente que ves apostando, que ves que tira la palanca, ya sea online, o sea, no la palanca, es la barra espaciadora, pero es lo mismo al final, y que se quedan viendo la pantalla, y que baja los numeritos, y que hay colores, y que baja los numeritos, y que hay colores. Pensá si eso querés para tu vida. Será tu trabajo, todo bien, yo respeto al streamer que labura, lo que vos quieras. Pensá si querés eso para tu vida, porque yo cuando he entrado a casinos, he notado que hay gente grande, que estoy seguro que está hace años jugando ahí, que está haciendo exactamente lo mismo, de agarrar la palanquita y de bajar una y otra vez. Entonces, apostá lo que quieras, jugá lo que quieras, pero jugá con dinero que te puedas permitir perder. Y fundamental esto, si vas a entrar al casino, no entres pensando en ganar, entra pensando en divertirte. Si vos jugás a divertirte, la vas a pasar re bien. Vas a entender el propósito verdadero que tiene el casino, que es darte emoción, divertirte, cagarte de risa, jugar, perder, ganar, no importa. Pero en el momento en que te lo tomas como un trabajo y en el momento en el que ganaste 5 pesos, 10 pesos, 100 dólares, ya empezás a sentir que es una responsabilidad ganar, y cuando las estadísticas están en tu contra, ganar se vuelve algo muy difícil. Perdonen por el video tan largo y tan improvisado, no guionado. Mi intención con este video es salvarle la vida a nuevas generaciones, o quizá por lo menos a un par de pibes que se aviven, que no caigan en la trampa del casino como yo, perdiendo todos sus ahorros. Tuve 4 años sin tomarme vacaciones y sigo sin tomarme vacaciones, porque me enojé mucho conmigo mismo por haber perdido todo mi dinero. Así que bueno, nada, ahorrando de nuevo, sin apostar. Y de nuevo, yo no soy quien para decirte qué hacer con tu vida. Esto es meramente un consejo. Si vos tenés ganas de apostar todo tu sueldo todos los días y darle toda la plata al casino, sos bienvenida a hacerlo. Simplemente mi recomendación es no te cebes, que no te domine, separa guita que puedas perder, que te puedas permitir perder, que no te duela perder. Y sobre todo no le agarres la plata a un familiar para poder ir a apostar, por el amor de Dios, porque así la gente se endeuda fuerte. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado con el casino. Vas a escuchar a muchos streamers que te digan no apuestes, haceles caso. No seas boludo, no le hagas caso al chaboncito que está apostando y se está llevando guita, porque la mayoría de los streamers no juegan con su propio dinero. Hay algunos que sí, pero otros directamente juegan con dinero falso que les da la plataforma para generarte esa impresión de que están ganando guita, y después así vos te cebes y vas. Sé que es obvio, sé que hasta el mismo streamer te lo aclara, pero que te entre en la mente, por favor, no caigas en la trampa del casino. Te quiero mucho. Cuídate.